¿Qué le empezó a ocurrirse estas noches? Tenían apariciones de tropas de caballos que le rodeaban la casa, caballos que nunca habían visto en su vida. Siento frío ahí. Entonces, siguiendo esos relatos que habíamos escuchado, nosotros empezamos a hacer como este sendero, y cuando encontramos una entrada como camino, esto se derrumba, como a los 6 meses. Lo tomamos como una advertencia. Mi abuela señalaba que por estas partes, donde estamos más o menos, por estos árboles, un poquito más hacia allá, ella encuentra un niñito colgado, pero invertido, ¿no? Con la cabeza hacia abajo. Misterios, mitos, leyendas, historia y patrimonio. Por supuesto, seguimos en este viaje maravilloso por una de las tierras, por uno de los archipiélagos más encantados del mundo. Estamos en Chiloé. Seguimos en este viaje maravilloso por lugares que muy pocos conocen y otros, misteriosamente, sí. Pero hoy estamos acá, en este lugar increíble que es Kikaví, porque vamos a profundizar en una historia legendaria. ¿Han escuchado hablar acerca de los brujos de Chiloé? Los brujos en Kikaví, los brujos, o tal vez la cueva famosa en donde de alguna u otra forma se celebraban ciertos rituales, llamémosle así, o más bien fiestas extrañas, fiestas un poco misteriosas, fiestas un poco terroríficas también para algunos. Hoy vamos a conocer un poquito, solo un poco, o tal vez un poquito más, de este misterio increíble que es los brujos de Kikaví. Están enfrente al misterio y, por supuesto, están invitados a seguir con nosotros y enfrentarnos al misterio, juntos, frente al misterio. Según Jorge, nuestro guía, que ya van a conocer en detalle, él nos comenta lo siguiente, y es muy interesante. Mientras estamos buscando la cueva y las cuevas de una serie de sectores vinculados a la brujería, lo que me dice Jorge es que el árbol está formando una especie de puerta dimensional. Cuando los árboles hacen esto naturalmente, ¿no? Y tienen esta curvatura, básicamente estamos hablando de un portal. Tal vez sea así, y tal vez nosotros mismos ahora estemos en un portal. Seguimos. Bueno, estamos viajando por este sector que básicamente me tiene así, alucinado, como cualquier amante del misterio que viene a visitar estos senderos que son bastante únicos. Estoy con Jorge, quiero presentárselos a este gran amigo que estamos conociendo y que probablemente vamos a estar conociéndonos por mucho rato, porque la verdad es que hay mucha historia. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos visitando un sector bien particular, ¿no? Que básicamente tiene que ver con las cuevas, con los brujos y con un montón de temas así. ¿Dónde estamos específicamente? Mira, este era un lugar que con mi hermano Carlos empezamos a buscar como 14 años atrás, siguiendo los relatos que se escuchaban de estos sitios, de supuestas apariciones de figuras de personas o animales, ruidos extraños, porque estamos muy próximos a llegar a un lugar prohibido que más rato le voy a contar en la historia. Entonces, siguiendo esos relatos que habíamos escuchado, nosotros empezamos a hacer como este sendero, y cuando encontramos una entrada como camino, esto se derrumba, como a los 6 meses. Lo tomamos como una advertencia.
considerando que este era un tema tabú, pensamos que era un tema quizás que no podríamos tocar. Entonces, Claro, sí. es un poco delicado. Y aquí estamos viendo ya algunos espacios, ¿no? Algunos espacios bien particulares. Bueno, hemos pasado hace un rato ya una de las entradas que se encontraron posteriormente que se hablan que tendrían una conexión, como túneles. Y esos llegarían a un punto llamado la Casa Grande, donde habría operado la organización de brujos llamada la Recta Provincia, o sea, los grandes cargos. Eran como 13 personas, como los cargos importantes que tenía la Recta Provincia, que actuaba como un tribunal. Claro, cuando se derrumba la parte de la entrada abajo, quedó ese espacio ahí. Ahora ahí la arena está suelta, esto debería continuar y conectarse con la otra que vimos hacia allá. Ahora deberían haber más entradas. Y lo que me llama la atención es que más al fondo, cuando lleguemos, les voy a mostrar otro sitio, las personas como psíquicos o medium que han llegado hablan que hay un portal. Es un lugar muy cargado de energía, que ciertas personas sienten un rechazo, incluyéndome. Que antes que tenga sendero yo no quería estar en ese sitio. Y ahí debajo hay como una representación de una persona como durmiendo, que vendría siendo como el visitador general, que era una de las caras visibles de la Recta Provincia. Y el visitador general ese recorría los 17 distritos de brujería que existieron. Entonces podía haber quedado sitios como estos. Bueno, creo que es súper importante ir aprendiendo con las personas locales, con las personas que son parte de este lugar, intrínsecas, ¿no? Muchos colegas hemos ido aprendiendo también en el tiempo de la cultura brujeril de Chile, sobre todo desde Chiloé. Bueno, es ideal también ir comentándoles cómo personalmente me voy sintiendo. La verdad es que es alucinante encontrarse con este mundo que he leído y he estudiado por tanto tiempo. Realmente es impactante, algo que me va a quedar un muy buen rato. Se siente húmedo, se siente... No diría que se siente tan complejo, sí, pero sin duda no es fácil, ¿no? No es fácil andar por acá. Primera vez que en mi vida que escuché una historia del lugar prohibido fue este. Entonces decía, ¿por qué prohibido? Hablaban de ciertos fenómenos atribuidos a los brujos, el poder mental, hacerte ver cosas que no existen, perderte en lugares que tú conoces como la palma de tu mano. Se llama el lesamiento, términos que se usaban acá. Hacerte leso. Exactamente. Mire, aquí hay una historia bien curiosa. Cuando te hablaban del lugar prohibido que no construyas, no te decían el por qué. Este terreno era heredado por una familia que posteriormente crió a mi padre. Y ellos eran jóvenes, se casaron y como nadie les decía el por qué no podían construir, vienen a hacer su casa en esta explanada. Estamos hablando de varias hectáreas de terreno. ¿Qué le empezó a ocurrirse estas noches? Tenían apariciones de tropas de caballos que le rodeaban la casa, caballos que nunca habían visto en su vida. Lo sacaban del lugar, el otro día no encontraban ninguna huella. Por eso hablaba del tema mental, es imposible que un caballo no deje su marca. Estábamos hablando de que como que lo atormentaban de cierta manera para sacarlos del sitio. Allí vino la historia de una señora que vivió al otro lado. Se le desaparece la familia, así como por arte de magia. Al desaparecer la familia, esa señora construye una casona y empieza a atender ciertas noches un barco iluminado, con música, decía. Y ese buque, claro, cuando viene a la memoria la historia del Caleuche. Ese buque de arte, como le llamaban, era tripulado por brujos. Y siempre hablaban de gente elegante. O sea, ahí estábamos hablando que andaban los cargos altos que tenía la Recta Provincia. Las personas poderosas. Me llama la atención que nunca haya existido una casa más en ese lugar, siendo que fue misión de franciscanos, donde debía haber quedado un par de casas como vestigio en un poblado, y fue la única que existió. Bueno, esa señora viene a este lugar, muy misteriosa, señala que ella había sido enviada, pero no dice por quién. Y dice, lo que ustedes ven no son caballos, sino personas, tienen que abrir la puerta y atenderlos. Ante esa petición, el matrimonio joven, se negaron. Así que ellos no podían hacer eso. ¿Y qué le señala ese? Entonces ustedes no pueden vivir aquí, ustedes están ocupando un lugar prohibido. Y a seguir viviendo, o sea, si continúan viviendo en este lugar, hijo que tenga va a morir. Bueno, yo creo que de cierta manera no creyeron en esa advertencia, siguen viviendo y tienen la muerte de las dos hijas. Ahí recién deciden abandonar el lugar, se van a ver un poco más arriba, y ahí traen a mi padre como a los 11 años de edad para que él criara, para que él trabajara para
para ellos. Pero pasa a ser como su hijo. Y al morir, o sea, muere el hombre primero, que lo crió, después muere la anciana, él pasa a heredar parte de las tierras, incluyendo este terreno. Y yo lo que me llama la atención de los relatos que todavía escucho de mi padre, que aquí en pleno día caminaban marinos, vestimenta azul, botones de oro, que siempre fueron identificados con este buque de arte o caleuche. Y por aquí por donde vamos a entrar ahora, me llama más la atención que salía gente elegantemente vestida de la época. Sí, se siente frío. Siento frío ahí. Jorge nos contaba acerca de esta piedra, que esta piedra se conoció hace poco que en su lugar. Y hay una característica muy especial. Sí, estuvieron en una abajo, la contra el cura, que vendría siendo una piedra de fuego, que esa no la descubrí yo, sino que fue descubierta por una persona que capta este tipo de cosas. ¿Qué ocurría en ese lugar? Mareos de personas. Muchas personas se mareaban al mirar la piedra. Entonces yo no entendía el porqué. Cuando viene esa persona que captaba el lugar, me dijo que era una piedra de ceremonial, que era una piedra de fuego. Y yo después la empecé a despejar, y claro, hay piedras que fueron quemadas. Hice acá el cucura, una piedra de brujo, piedra de bruja. Esta me encontró. Interesante. Yo estaba haciendo, mire, estaba enrollando esto, que esto es el boqui, lo utilizamos para atar cosas. Entonces estaba haciendo esto, así. Sí. Me voy subiendo por allá, porque eso yo no sabía que había una piedra, estaba tapada de musgo. Y cuando me subo sobre la piedra, ¿qué me ocurre? Me viene el dolor de cabeza, pero fuerte. Entonces, como yo ya sé donde hay lugares cargados, me da ese tipo de cosas, de dolor de escalofrío, pero el dolor de cabeza es cuando el lugar está muy cargado. Hice medición a través de péndulo y esta piedra me marca zona letal, que es lo más bajo que puede vibrar un lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Estamos hablando de que esta es una piedra donde lo usaron los ancestros, que esta seguramente no fue utilizada para hacer el mal, quizás para defender algún tipo de territorio que invocaban ciertos espíritus. De repente puede ser un poquito peligrosa porque bajo estas piedras hay espíritus malignos. Estamos hablando, si te está marcando zona letal, allí hay espíritus demoníacos. ¿Zona letal? Zona letal, que es lo más bajo que te marca el lugar. Fueron encontrados por personas que empezaron a hacer la magia negra. Claro, una de las características de todo esto, ¿no? De aquellos que de alguna forma nos hemos enfrentado a este tipo de misterios, es que normalmente se siente calor en algunos espacios, ¿no? Un calor bien particular. Pero acá, al momento de poner mis manos, por ejemplo, sentí el frío, lo sentí. Evidente, estamos entre medio de la naturaleza como la estamos viendo, pero es bien particular, es bien característico el frío que permea la piel, digamos, al acercar la mano a la piedra. Generalmente algunos cuando andan niños o de noche yo no hablo sobre lo que voy a contar acá. Personas que logran captar espíritus, no son muchos que llegan, como turistas en general, pero me quedó bien marcado la visita de una niña que tenía la capacidad de ver. Entonces ella, al terminar el circuito, se va directamente para conversar conmigo. Yo como que le traté de esquivar un poco porque no quería escuchar lo que ella me iba a preguntar, y me dice directamente: Jorge, déjale juguete a los niños. Entonces fue bien curioso para mí porque dije: ¿cómo? ¿De qué niño me hablas? Dijo: tú sabes de qué niños te estoy hablando. Siguió insistiendo y le conté sobre algo que había ocurrido hace muchos años atrás. Mi abuela señalaba que por estas partes, donde estamos más o menos, por estos árboles, un poquito más hacia allá, ella encuentra un niñito colgado, pero invertido, ¿no? Con la cabeza hacia abajo. Eso fue considerado un acto de brujería, por ende, no, por miedo que se tenía esto, no hacía la denuncia correspondiente, y esas historias quedaban ahí, ¿no? O sea, como que se sabían dentro de la familia.
Y eso yo le cuento a esta chica y ella me dice que eran más. Me dice, dejarle juguete, ellos están sufriendo, te lo van a agradecer. Entonces, como a mediados de marzo de este año, decido venir al lugar a hacer medición energética a través de péndulo y preguntar si esto podía hacerlo o no. Me fui guiando, el péndulo empieza a responder que sí, pero no en todo sendero. O sea, aquí en esta parte donde estamos yo podría seguir colocando juguetes y lo que preguntaba después si eran puros hombres, no estamos hablando que hay también niñas, por eso también hay algunas muñecas por ahí. Y ese es el motivo por qué algunos días este sendero es pesado. Que yo creo que puede ser los días en los cuales se hicieron este tipo de sacrificio. Ahí vas a escuchar ruidos, pueden quebrar palos al lado tuyo, vas a sentir voces y cuando es más terrible que te empiezas a tironear, a tocar, ¿ya? Entonces ahí, generalmente los turnos nocturnos por ahí los evito contar esto aquí dentro para no sugestionar a la gente, porque no todo el público anda en búsqueda de vivir esa experiencia, algunos sí. Bien, llegamos a un espacio que es muy único, realmente tiene una energía diferente, tiene un aspecto totalmente diferente también a los otros que hemos estado viendo, muy clásico de las experiencias brujeriles que salen en los libros, en las películas, más parecido a lo que es esas representaciones, ¿no? Desde donde se supone que de alguna forma se reunían, o tal vez se reunirán los brujos, no lo sabemos todavía. Jorge, coméntame un poquito acerca de las características de este espacio, que ya me estabas comentando diferencias sobre el anterior. Sí. Bueno, lo primero, que este sitio, antes de que exista el sendero, me causaba rechazo. Yo venía por repente por buscar animales, pero siempre me causó rechazo, que no me gustaba estar. Era como una incomodidad. O descubrieron después personas que captaban esto, que este era un portal. Y esa sensación de rechazo me di cuenta que no solamente era para mí, sino que lo tienen otras personas. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando te rompes esa barrera? Uh-huh. Después se torna en un lugar como que tú puedes estar, como en un lugar donde te puedes conectar. Y esto en invierno, sobre todo aquí cae una cascadita. Yeah. Entonces es un lugar que de cierta manera te causa tranquilidad. Pero tienes que romper esa barrera, que fue lo que tuve que hacer. Lo energético, a diferencia de la piedra, aquí tú puedes, a pesar de que es un lugar húmedo, puedes notar calor. Bien, vamos a hacer la experimentación. Vamos a tratar de ingresar un poquito hacia el sector y vamos a ver si logramos captar esas sensaciones, ¿ya? ¿Puedo? Sí. Permiso. Se siente la humedad, obviamente, una humedad lógica para el espacio. Cuando, por ejemplo, hicimos este experimento con las manos en la otra piedra, había un frío particular, totalmente. Acá no, acá se siente obviamente una atmósfera un poquito más húmeda por el agua y por supuesto por cómo está distribuido este espacio, pero no es más que eso. Incluso me atrevería a decir que es un poquito más agradable, de hecho, como si fuese un verdadero refugio, una casa tal vez, un lugar de acogida. Bueno, siempre me he preguntado, Jorge, si la mitología realmente se vive en un lugar tan mitológico como Chiloé. Siempre me he preguntado y me he dicho, le voy a preguntar a las personas de Chiloé si es así, si lo sienten así. Algunas me han dicho que se vive muchísimo, todos los días, sobre todo en el campo, a diferencia de personas que viven a lo mejor en la ciudad. ¿Cuál es tu percepción acerca de eso? Yo escuché hablar a un historiador que Chilote esto lo sentía. Es algo que está inserto. No creo tanto ahora, como que ha ido cambiando, pero en su minuto era parte de. Cuando tú escuchas hablar, por ejemplo, la historia del Caleuche y son personas tan serias, no tienes por qué dudar de ellos. Claro. No tienes por qué dudar o llegar a escuchar la historia que su padre fue brujo, que su hermano fue brujo. Yo digo, no, ¿qué necesidad tienen de mentirme? O sea, es porque te están hablando una verdad. ¿Qué es para ti un brujo?
aprendí a diferenciar más que nada el brujo ancestral con el que se cree después de la llegada del libro. Yo creo que había una diferencia. El brujo ancestral no creo que era una persona que te andaba haciendo el mal. Cuando se forma esta organización y se crea este otro tipo de brujo que mezcla los conocimientos ancestrales con la magia negra, yo creo que ahí se fue un poquito peligroso porque empezó a existir el dinero, o sea, cobrar por hacer trabajo y eso, ser entregado a cierta parte a la organización. Yo creo que ahí fue peligroso, se torna como un negocio. Todo eso, entonces sí, ahí el brujo yo lo catalogo como malo. Y la brujería en sí, o sea, realmente fue algo que existió, tal vez existe aún, ¿no? Pero la brujería como tal vez una filosofía de vida también, ¿no? Como filosofía desde el punto de vista de la naturaleza, de poder convivir con ella, pero también como un mecanismo de autodefensa frente a muchas situaciones. ¿Lo ves así? ¿Está un poco alejado? ¿Cómo lo crees tú en ese sentido? Claro, puede haber sido todo el conocimiento ancestral, el conocimiento de todo lo que eran las plantas, como también en forma de defensa, como se puede decir. Pero como repito, cuando se empieza a tornar esto en una organización que llegó a lucrar, eso Ahí cambió. Ahí cambió. Todo era autorizado por la organización. Ahora vale decir que no, la organización no autorizaba todo tipo de trabajo. Si a la persona que se le iba a hacer un mal era una buena persona según su criterio, no autorizaban ese trabajo. Pero también hay que pensar que brujos desobedecieron esto. Entonces empezaron a hacerse cosas por su cuenta. O sea, eran criteriosos hasta cierto punto, por lo que se dice, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque había digamos que había un consenso dentro porque si hablamos de 13 personas que eran como el tribunal, ellos votaban. Tomaban decisiones y castigaban a quien lo merecía. ¿Cuáles son tus seres favoritos mitológicos de este lugar? Que son muchísimos. Me llama mucho la curiosidad de que el Imbunche en sí haya escuchado de boca de personas que aquí lo vincularon con brujería, llamarle el abuelo. Yeah. Cuando le llamaban el abuelo, empecé a descubrir que el Imbunche en sí tenía un trono. Él tenía sabiduría. Y más que guardián, yo creo que tenía otro rol. Otro rol. Yo creo que ahí era parte del aprendizaje de un brujo tener el contacto con ese famoso Imbunche. Parece que nos han contado una historia que sí puede ser, pero que en verdad cuando estás en el lugar no es como tal. El caso del Trauco o el Chauco, sí, ¿no? Sí. Un personaje tipo duende prácticamente, lo han vendido de alguna forma o lo han dicho, qué sé yo, como un duende, que hacía cosas bastante complejas, bastante peligrosas, crímenes básicamente, pero que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad de lo que se vive en los pueblos, al interior, en el campo. Un ser que cuida el bosque, básicamente, el bosque, la naturaleza y todo lo que conlleva. Me llama mucho la atención esto del Imbunche. El Imbunche como un ser demoníaco prácticamente, que se ha hablado totalmente siempre, digamos, en todos los relatos, o gran parte de los relatos, pero hay muchos relatos como el tuyo también incluso, que lo vinculan con algo más sobre la sabiduría y sobre ese poder. Sobre el Trauco, o Chauco, como el verdadero nombre, como debería ser, porque así yo lo escuché de personas ancianas. Claro, era el protector, digamos, Chauco es padre del agua, entonces estamos hablando que de cierta manera cuidaba lugares donde había esto como vertientes. Debo recalcar que sí conozco historias que si tú invades esos lugares podía haber tenido ciertos problemas. Como escuché la historia una vez del mal del Chauco, pero no era una que haya abusado, sino que había tenido como un problema de sueños, de trastornos de sueño, pero precisamente porque destruyó un lugar que era como protegido. Yo básicamente quiero cerrar este momento, ¿no? Este momento del programa diciendo y haciendo un llamado también a que las personas que vengan a todos estos lugares las respeten y respeten los espacios. Hemos sabido de personas que por ahí se han llevado también cosas de acá y han sufrido las consecuencias y que sus vidas básicamente han ido cuesta abajo hasta que han decidido devolver esas cosas a su lugar original. Es muy real. Por lo tanto, tengan mucho cuidado en ese sentido, no solamente por lo que pueda pasar en ese sentido, sino que porque hay un respeto que se debe mantener hacia el espacio y la naturaleza y por supuesto las personas. Ya, mira, aquí nos encontramos en un lugar
es donde se nota donde se dividió el cementerio antiguo, con lo que las tumbas que se hicieron posteriormente. Y claramente esas ya están sobre otra sepultura, porque el cementerio se fue hacia abajo, ¿cierto? Entonces claramente ahí hubieron sepulturas antes. De aquí hacia allá, estamos hablando que es donde se amplía el cementerio. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Cuando ejecutaron al brujo Zapata, el brujo Zapata fue sepultado desde aquí hacia afuera, ¿ya? Que se habla que un brujo que fue enjuiciado posterior al proceso de los brujos de Chiloé, después de 1881, y él habría sido encarcelado. Y tras su escape, digamos, del calabozo de Iquicaví, él fue perseguido y habría sido torturado aquí frente a la iglesia, en la cual le habrían pedido que él declare ciertas cosas, es decir, dónde estaba el libro de brujería, es decir, dónde estaba la casa grande, el lugar principal donde se juntaban, para que él lo dejen en libertad. Entonces, a cambio de su información, lo dejaban en libertad cuando él pide clemencia. También le habrían señalado que vuele. Entonces, claro, había unos relatos que en primera instancia que él habría volado hasta la torre de la iglesia y ahí o levita hasta ahí le disparan y lo matan. Se fueron rescatando otras historias más adelante, en las cuales se señalaba una piedra en la playa de Iquicaví, en la cual se llevaba su nombre. En estos minutos no la podemos observar porque la tapó la marea, pero cuando baja la marea esa piedra se ve. Entonces se señala que lo llevan al calabozo, porque no habla frente a la iglesia. Al llevarlo al calabozo esperan que baje la marea. Cuando baja la marea lo van a encadenar a esa piedra. Y se señala que ahí lo obligan a hablar. Si no hablaba ahí lo iban a ahogar. Claramente él no dio ninguna información, por ende la posibilidad de que lo hayan ahogado la que más se acerca. Ahora, lo que sí todos coinciden, o sea, se habla en la actualidad que estaría desde aquí hacia adelante y está un poco más adelante, digamos, bajo la sepultura aquí que queda como la entrada. Ahí estaría la sepultura del brujo Zapata. Ahora él, ¿por qué era tan importante o por qué tanto lo perseguían? Él era hijo de dos personas que tuvieron cargos importantes en la recta provincia, hijo de reyes, digamos. Juan José Chodil tuvo el cargo de rey de la recta provincia en algún minuto. Cuando él muere, queda a cargo su esposa, Aurora Quinchén. ¿Sí? Se suponía que Andrés Chodil Quinchén era el sucesor, entonces, ¿cómo le llamaban? El soberano. El por qué se coloca Zapata se desconoce la historia, pero su verdadero nombre era Andrés Chodil Quinchén, hijo de Juan José Chodil y de Aurora. Aurora, que fue procesada en 1881. Ahora aquí, en este lugar donde está esta sepultura, donde se ve como esa virgen, correspondió a Olegario Pérez. Para quienes conocieron a Olegario Pérez, hablaban como una persona adinerada del lugar. Una persona que de cierta manera llegó a tener el libro de magia de moralidad en su poder. O sea, ¿qué es lo que se habla? Que él habría tenido un cargo importante dentro de la organización, pero este caballero jamás fue enjuiciado por el Estado. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que malamente de repente se culpaban a personas que tenían apellidos originarios, y no así personas que tenían un origen como europeo, digamos. Pareciera que no estoy tan solo. Pareciera que las leyendas no lo son tanto. Parece que la mitología se vive, y se vive en los campos, en los interiores, en los pueblos y también en las ciudades. Pareciera que los brujos se han convertido en amigos que comparten ruta conmigo y con ustedes. Junto a Lila les queremos dar las gracias por ver este capítulo, mi colega en cámara y por supuesto todos los amigos y amigas que han ayudado a que este capítulo y todos se hagan posible. Hoy conocimos a Jorge, que fue un excelente compañero de ruta y que nos pudo abrir una puerta hacia una nueva dimensión en donde hoy, seguramente hoy, vamos a reflexionar muchísimo acerca de estos personajes tan curiosos, los brujos de Chiloé. Gracias por ver y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Frente al Misterio.